que manejarlo en un solo nivel para no descontrolarlo, que guardar la ecualización. San Juan capítulo 3 vamos a leer. San Juan capítulo 3. Hermano, vamos a iniciar hoy con la ayuda del Señor una temática que se trabaja en nuestro distrito, y vamos a tomar como base el cuadernillo de discipulado de nuestro distrito. Bajémosle ganancia, por favor. Y entonces vamos a tomar ese capítulo 3 de San Juan, y creo que durante algunos meses, los días jueves, vamos a estar trabajando la temática del discipulado en secuencia. Le voy a invitar para que usted lea en alta voz conmigo ese texto número 3, que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Siéntense, hermanos, los que están allí de pie. Y tenemos hoy la fortuna de estar en la presencia del Señor. Eso es de verdad una fortuna que tenemos. Podemos decir que Dios es bueno con nosotros, razón por la cual estamos aquí. Y yo les doy la bienvenida a este culto en el nombre del Señor. Y quiero recordarles, hermanos, que el culto uno lo celebra para Dios. Y entonces cada cual sabe cómo celebra culto al Señor. Hay un texto para hablar de el discipulado y que se toma como base para el trabajo que hoy se hace en nuestro distrito número 5 acerca del discipulado, y es Mateo capítulo 28. Gracias, hermana. Mateo capítulo 28. Que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Entonces se habla de tres pilares fundamentales que se quiere resaltar
Uno de ellos es el ser, donde pues es importante que el creyente sea discipulado, no de una manera superficial, sino que se evidencie en todos los aspectos de su vida, en algo de lo que hemos venido hablando de vida cristiana, en su moral, y ser consecuente con esto. De hecho, entonces manejaremos esa área de vida cristiana, y se habla también del saber, que es realmente lo que pretendemos. Llegamos al ser y le damos ese saber, después de ese trabajo moral que se hace en el ser, se le ayuda a comprender de una manera detallada, entonces, parte de doctrinas fundamentales que son vitales y son de mucha importancia para que se mantenga firme en la doctrina del Señor, y que por lo menos sepa dónde están los versículos. Y seguido a ello, seguida esa parte doctrinal, va entonces lo que es el hacer. Y naturalmente, cuando conocemos a Cristo, nace en nosotros el deseo de servir, el deseo de ejercitarse en lo que en la iglesia se hace, en cualquier área de trabajo. El creyente se sentirá motivado, y entonces la orientación del discipulado enfoca hasta ese punto, con enseñarle a la persona el hacer también. Entonces hablamos de que en la iglesia hemos estado manejando lo del ser, de ir a la persona, traerla, mostrarle el evangelio a través del mensaje, a través de la evangelización. Le damos el área doctrinal, en ocasiones en parte, porque hay doctrinas que poco se tratan en la iglesia, en las congregaciones, y es decir que en ocasiones quedan vacíos doctrinales, pero se trata de llenar esa parte, esa área doctrinal, y seguido a ello sería el discipular o el dar esa parte del liderazgo o de servicio. Entonces poco se lleva en ese orden, porque hoy por hoy el creyente quiere llegar y de una vez estar al frente en un servicio, en un liderazgo, y se queda en ocasiones sin la enseñanza de la doctrina, sin la enseñanza que es base para que un creyente logre permanecer, porque ciertamente es Dios quien nos sostiene, pero somos sostenidos y somos alimentados a través de la palabra y de la buena enseñanza de la palabra. Entonces es importante que prestemos atención, hermanos. Vamos a estar hablando del discipulado. Les dije que vamos a manejar en parte, no del todo, pero como guía un módulo de la IPUC a nivel distrital, que es el módulo que se ha recomendado
para trabajar en grupos pequeños. Por ahí tenemos un grupo que está muy compacto. Estamos ya en un capítulo bien avanzado del discipulado. Es muy fácil trabajarlo de esa forma, pero a la iglesia a veces nos parece que sabemos y que ya no tenemos mucha necesidad. Entonces, cuando se nos cita a los programas no llegamos. Vamos a trabajar el módulo en los cultos. Entonces, con la ayuda del Señor tendremos unos meses, les estoy mencionando. Y entonces iniciamos hoy con este tema que le vamos a llamar Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Yo he escuchado hermanos muy antiguos decir, todos somos hijos de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿somos todos hijos de Dios, sí o no? Entonces, mire, hay quienes sí lo tienen claro, pero hay quienes están como aturdidos con la pregunta. La Biblia menciona acerca de los hijos de Dios. Entonces vamos a mirar. El propósito de este tema hoy, de esta lección, es hacer conciencia de que decir soy hijo de Dios no se puede convertir solo en una frase, en una frase religiosa, por así decirlo. Va más allá. No es simplemente para dar un uso a esa frase, sino es el reconocer y el saber qué significa ser hijo de Dios. Saber que ser hijo de Dios es parte o es el resultado de un proceso que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, la Biblia nos plantea bien claramente ello. Entonces, todos los hombres realmente manifiestan ser hijos de Dios. Esa es una enseñanza popular. Se nos enseñó, la mayoría fuimos criados con unas bases religiosas. Y se nos enseñó que todos somos cristianos y que todos somos hijos de Dios. Pero no todos somos cristianos, porque cristiano es seguidor de Cristo. Entonces, solo se le puede llamar cristiano a uno que sigue a Cristo. Y no se le puede llamar hijo de Dios a todos. Vamos a ir viendo por qué. Porque realmente es una creencia popular de que todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia hace tal afirmación. La verdad es que no. Por el contrario, la Biblia contradice ese argumento. Entonces, lo que la Biblia afirma es que todos somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos obra de nuestro Creador. Por ahí hay un salmo que lo citan mucho y a los hermanos en ocasiones les parece como un trabalengua. El Salmo 100, uno de los textos dice: Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El texto dice, Él nos hizo. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Así que Él es nuestro hacedor. Él es nuestro creador. Y me llamó la atención un reclamo que le hizo Job en ese capítulo 10. Él lamenta su condición. Y le voy a leer el verso 3 en adelante. Dice este hombre de la siguiente manera. Le dice a Dios, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? Pero mire que él le recalca en ese verso 3, desechas la obra de tus manos, hablando de su condición. Él le está diciendo a Dios, tú me hiciste y luego me desechas. Verso 5. ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busque mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano libre. Y vuelve y le dice, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me desechas o me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Pero él está haciendo una oración donde le está recordando a Dios que Él es creación de Dios. Y está pidiéndole que por favor no se olvide de Él, porque en su condición se sentía olvidado de Dios. Está hablando Él como creación de Dios. La creación clamando a su creador. El Salmo 95 nos dice lo siguiente, verso 6, se lo sabemos. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bendito el nombre del Señor. Lo propio dice el Salmo 119, verso 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Es ser hecho o creado por Él no implica que somos sus hijos. Usted puede hacer una cosa. Usted puede idear una mesa.
o cualquier artefacto que usted desee, que su creatividad le permita, pero usted diría, esa mesa es mi hija. Puede decir, es mi creación. La hice, la formé, pero no decir, es mi hija. Usted puede hacer una casa, un barco, un carro, un avión, pero nunca podría decir, son mis hijos. Pero entonces la Biblia sí es clara, porque hay muchos textos que nos aclaran que somos creación de Dios, que realmente sí Él nos hizo. El apóstol Juan nos enseña en la primera carta, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Más adelante, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Realmente somos hechura suya. Este Nuevo Testamento nos enmarca unos textos bien importantes que nosotros utilizamos mucho, pero que en ocasiones como que no los aplicamos a la hora de aplicarlos. Primera de Corintios capítulo 8, el verso 6. Dice, verso 5, pues aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, recuerde que ahí hay un paréntesis, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bendito el nombre del Señor. Eso nos corrobora que por Él fuimos hechos, por medio de Él. Colosenses 1:16 es uno de los textos más conocidos del mundo pentecostal. 1:16 dice que Él es la imagen del Dios invisible, dice el verso 15, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, Hebreos capítulo 1, verso 2, es un texto bien especial también. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, tanto el hombre como todo lo que hay todo ese ambiente natural que usted puede ver,
todo de lo cual usted y yo aprovechamos para nuestro sustento, todo lo hizo Él, para bien de los seres humanos. Entonces podemos notar que el decir todas las cosas por Él fueron hechas, naturalmente incluye al hombre. Del mismo modo, cuando dice el mundo por Él fue hecho, es claro que todos somos creación de Dios. Él es nuestro hacedor, pero la pregunta entonces es, ¿quiénes son los hijos de Dios? Entonces, están esos versos de San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que dice que estos no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol nos está diciendo claramente que todos somos criaturas de Dios, pero que de esas criaturas, de esa creación tan extraordinaria, a los que lo reciban, a esos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces nos revela claramente lo que hay que hacer para pasar de ser criatura a ser hijo de Dios. Hay que recibirle. Los hijos de Dios son aquellos que le hemos recibido. Sin embargo, hay quienes discuten que todos tenemos a Dios por Padre. No obstante, la Escritura enseña de la siguiente manera: que no son los hijos de Dios según la carne, porque realmente iríamos a Hebreos el capítulo, Romanos capítulo 8. Capítulo 8, dice: porque todos los que son, verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ese texto entonces nos lleva más allá. Los que son hijos de Dios somos los que nos hemos abrigado también a sus promesas. Los que somos guiados por el Espíritu, pero los que hemos abrigado en nuestro corazón sus promesas y las hemos aceptado. Capítulo 9 de Romanos, verso 8. Verso 7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá
un hijo. Y sigue el texto hablándonos. Y en últimas, se nos manifiesta al ir finalizando el capítulo de aquellos que por la fe nos hemos acercado a Cristo, que nos hemos hecho familia de la fe de Abraham, que vivimos teniendo como ejemplo la vida de Abraham. Bendito el nombre del Señor. Y ya Gálatas, el capítulo 3, el verso 29, nos plantea dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces el Hijo de Dios es aquel que ha heredado esas promesas de Abraham, que ha adoptado esa misma fe que él manejaba. Bendito el nombre del Señor. La promesa hecha a él fue: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el verso 28 del capítulo 4 de Gálatas, verso 27 y 28 dice: porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más las hijas de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces eso cae sobre la iglesia, la simiente santa, los herederos de esa simiente. La palabra fue: en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, claro que Dios es creador de todo, pero es Padre únicamente de los que le han recibido y están, por tanto, bajo su promesa. Entonces, por más que un ser humano diga yo soy hijo de Dios, no es por decir soy hijo de Dios. De hecho, no hay necesidad de estar diciendo soy hijo de Dios, porque los hijos de Dios se conocen. Bendito el nombre del Señor. Entonces, más a fondo, ese ser hijo de Dios, en la lectura de inicio, Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo. Explícitamente le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Pues en este caso es mirado como y reconocido como hijo de Dios aquel que ha nacido de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo si quieres ser visto como un hijo de Dios y quieres ser reconocido por Dios como su hijo. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Se puede hacer sí o no? Nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, él no podía concebir eso en su mente, no podía asimilarlo. La ley natural nos enseña que para ser hijo ocurren dos cosas. Número uno, ser engendrado.
Y número 2, nacer. Y entonces, esa es la norma natural que conocemos. Y Nicodemo se fue allá. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo me le voy a meter en el vientre a mi mamá y volver a nacer? Y bueno, Nicodemo no había entendido. Jesús le explicó. Esa ley se cumple también en los hijos de Dios, hermanos. Hemos sido engendrados y hemos nacido otra vez para Dios. Y vamos entonces a mirar algunos textos. Ser engendrado. Nadie nace si primero no es engendrado. Que nos dijeran que nació por obra del Espíritu Santo. El único que nació por obra del Espíritu Santo se llama Jesucristo el Señor. Por obra del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo hizo sombra en María. De alguna manera, el Espíritu Santo permitió que se llevara a cabo ese mismo proceso. Claro, sin tener vida íntima con un varón. Entonces, por eso se miró como una locura. Y por eso José, entendiendo el proceso natural, dijo: yo me vuelo, me voy. El texto dice: he aquí un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que sí fue engendrado. Fue engendrado. El Señor Jesucristo no se saltó esa ley, sino que se sometió al proceso. Miqueas capítulo 5, verso 2 y verso 3, si usted lo ha leído, es un texto que nos habla del proceso de ese Mesías. Capítulo 5, ese es uno de mis textos favoritos. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Venía desde los tiempos de la eternidad, sus salidas eran desde los tiempos de la eternidad, pero dejó esos tiempos de la eternidad. Lo que el texto quiere decir es que se metió en el tiempo de los humanos, en el proceso de los humanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Filipenses 2 dice: y estando en la condición de hombre, entró en la condición de hombre. Y vivió ese engendramiento, el paso de los 9 meses de María, pero luego se presentó. Dios se había podido ahorrar todo el proceso y simplemente aparecer, pero no es el plan de Dios saltarse los procesos.
De igual manera, para llegar a ser un hijo de Dios, no se puede saltar el proceso. El Hijo de Dios debe ser engendrado. No es una frase bonita que la gente dice. No, debe ocurrir el proceso. Haga una oración de fe y ya es hijo de Dios y está listo para salvación. No, se debe convertir en un hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es engendrar? Se puede decir que engendrar es depositar una semilla para dar una nueva vida. Entonces se dice que papá engendró porque sembró una semilla en mamá. A esa semilla se le llama simiente. Y de allí entonces vino un hijo. Todos venimos de Adán, luego todos tenemos la simiente de Adán. El salmista dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay muchos pensamientos. Algunos dicen que el salmista aseveraba que pronto era hijo de una infidelidad. Bueno, se tejen cantidad de argumentos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que él está diciendo es que, claro, el ser humano es pecador desde allá del principio. Y entonces, claro, fue engendrado en pecado. Tampoco habla porque fuera adquirido a través de una relación sexual, porque todos hemos sido traídos de esa forma, sino porque ya venía una simiente allí de pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero todos hemos sido engendrados. El Señor le está diciendo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, pero no de una simiente corruptible, porque esa simiente de la que habla Nicodemo es una simiente corruptible. Es decir, Jesús no le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que meterte en el vientre de tu madre, porque aunque se hubiera podido hacer algo milagroso y que hubiera podido entrar y salir del vientre de mamá nuevamente, hubiera podido hacerse un truco, pero no es de esa simiente. Se habla de una simiente incorruptible. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿cómo se puede hacer? Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Primero de Pedro 1 22. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendito el nombre del Señor. Entonces, renacer es volver a nacer de una simiente incorruptible, extraordinaria, de la que ya tenemos que mirar que el texto nos dice: de la palabra. Es nacer de esa simiente de la palabra, de esa semilla de la palabra. Entonces, ¿cómo empieza, hermanos, ese proceso? Por medio de la palabra.
Bendito el nombre del Señor Jesús, que vive y permanece para siempre, porque la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La simiente de Dios es su palabra. Palabra que es incorruptible, que vive para siempre, no como la simiente del hombre que es corrupta y por ende se marchita como la flor de la hierba. Es de corto tiempo. Bendito el nombre del Señor Jesús. El escritor dice: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El texto nos dice de esa palabra: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. O sea, la palabra que engendra es la palabra de Dios. Todos hemos nacido, hemos sido primero engendrados por la palabra. A usted no pudieron abordarle sin tomar algo que llevara un toque de la palabra. El milagro del cual le hablaron, el texto que le citaron, la historia que le citaron, todo vino de allí. Y usted creyó fue a la palabra que se tomó como base. Bendito el nombre del Señor. La oímos cuando se nos predicó el evangelio. No es un mero oír o hablar de Dios y ya. No es oír solamente y decir: a mí me gusta el evangelio, a mí me gusta el evangelio. No. El ser humano entra, escucha la palabra y la digiere, y ella entonces entra y se siembra en el corazón y empieza a crecer. Empieza a crecer. Así como crece esa unión de ese óvulo y ese esperma y el cigoto, y empieza a crecer y empieza a crecer. Y el salmista dice que nadie, ningún ser humano sabe cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Crecen milagrosamente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se empieza a entretejer, pero si lo vigila el Señor. Aunque el ser humano no se esté dando cuenta, el salmista volvió y dijo: mi embrión vieron tus ojos y fui entretejido en secreto. Eso lo hace Dios. Y el ser humano está renegando del evangelio, pero oye la palabra y la palabra está trabajando en su corazón, hasta que por último no aguanta. Está preñado de la palabra. Y lo próximo después de una preñez es dar a luz. Dar a luz. El apóstol Pablo recuerda que Pedro escribe que hay cosas difíciles de entender. Pero hermanos, es el Espíritu el que entra y hace que el ser humano pueda entender, pueda comprender, que todo se elabore dentro de esa persona. Bendito el nombre del Señor Jesús. El apóstol le recuerda a los hermanos de Corinto que ellos son engendrados por Dios. Y dice: yo se engendré por medio del evangelio. Cuando usted predica la palabra, está llevando esa simiente. Esa simiente. Y usted está hoy aquí como hijo de Dios, es porque alguien le engendró espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. La palabra del evangelio nos engendra, así que es muy importante oír la palabra con corazón. La Biblia dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Dice que el que tiene oídos para oír, que oiga.
De ahí el empeño del enemigo para que la persona no oiga la palabra, para que la persona no escuche. Bendito el nombre del Señor Jesús. De ahí que si a usted le preguntan, hermano, le preguntan cómo se es engendrado por Dios, responderíamos oyendo la palabra. Oyendo la palabra. Nosotros fuimos engendrados. La Biblia dice, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito el nombre del Señor. Y usted está aquí hoy porque alguien hizo un trabajo extraordinario. Un trabajo hecho por Dios, que tomó una persona, hizo equipo con una persona y le puso sus palabras en el corazón y se las transmitió a usted. Usted no se dio cuenta el milagro que Dios estaba efectuando en ese momento, pero muchos han salido tocados por la palabra y se van a la casa y están embarazados de la palabra y no tienen tranquilidad. La palabra se queda sembrada porque ella es viva y es eficaz. Bendito el nombre del Señor. Le dejo allí el tema y seguiremos con ahora soy hijo de Dios. Entonces van entendiendo por qué no todos somos hijos de Dios. Se necesita un proceso. Le voy a invitar a estar de pie. Y vamos a dar gracias a Dios. Todo el que sienta que es hijo de Dios, le voy a invitar a dar gracias. Amén. Y si usted siente que apenas está siendo engendrado por la palabra, dele gracias a Dios. Amén. Porque también es un privilegio. Oremos al Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad infinita, porque eres bueno, porque para siempre es tu bondad. Gracias, Dios, por permitir que tu palabra hiciera cama en mi corazón y que se empezara a formar. Señor Jesús, y que ahora pudiera contar con ese privilegio de poder decir, soy un hijo de Dios. Gracias, mi Cristo, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias por hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Alabanzas para el Señor Jesús. Aleluya. Bien pueda, hermano Luis. Gloria al nombre de Jesús. Hijo de Dios, qué privilegio. Gloria al Señor. Gracias al Señor pues por su palabra y por su misericordia y por habernos escogido para que seamos sus hijos. Vamos pues a recibir la ofrenda en esta noche.